Descubre lo inesperado. Algo extraordinario ha emergido de las profundidades del río Éufrates. Un hallazgo que está dejando perplejos a estudiosos y creyentes, porque podría cambiar todo lo que creíamos sobre las antiguas profecías. Durante siglos, muchos interpretaron el capítulo 9 del libro de Apocalipsis como algo simbólico. Pero, ¿y si estábamos equivocados? Las aguas que retroceden han revelado algo que nadie esperaba ver. Una cueva misteriosa, sellada durante milenios, ha sido descubierta, y en su interior algo esculpido, antiguo y perturbador. Extrañas vibraciones han comenzado a emanar desde dentro. Muchos se preguntan, ¿será posible que los 4 ángeles atados en el gran río estén despertando? Estamos siendo testigos del inicio de una profecía. A medida que el Éufrates sigue disminuyendo, nos está revelando no solo lechos de río agrietados y piedras blanqueadas por el sol, sino también secretos ocultos durante milenios. Un grupo de investigadores y buzos realizó un hallazgo insólito bajo las aguas cambiantes, lo que generó un gran revuelo en las comunidades científica y espiritual. Al explorar una sección colapsada del lecho del río, medio oculta bajo capas de fango y sedimento endurecido, descubrieron la entrada a un sistema de cuevas selladas que se había mantenido inexplorado por eones. Con sumo cuidado, el equipo se adentró por una estrecha grieta, iluminando la densa oscuridad hasta que emergieron en una vasta cámara subterránea. Lo que encontraron dentro superó todo lo documentado previamente en la región. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones desconocidas, símbolos y caracteres que no recordaban a ningún tipo de escritura mesopotámica reconocida. Estas marcas se extendían desde el centro de la cámara, donde se alzaban 4 enormes plataformas de piedra dispuestas con una precisión inquietante. No eran elementos ceremoniales, sino que parecían haber sido construidas para el cautiverio. Cada una albergaba gruesos anillos de hierro incrustados y surcos profundos en su superficie, como si algo hubiera estado encadenado allí, no por años, sino por épocas. Encima de cada plataforma había imágenes talladas directamente en la roca circundante. La historia espera ser revelada y la verdad aguarda en la penumbra. No le des la espalda a lo extraordinario. Adéntrate en el enigma que rodea a seres alados que se presentan en una posición de sometimiento, con sus miembros inmovilizados y expresiones que denotan sufrimiento y desafío. Flamas, espadas y emblemas de ira divina envuelven a cada una de estas criaturas, evocando poderosas imágenes de antiguas profecías bíblicas. Revelación 9, 14, 15 menciona: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, y los 4 ángeles que habían estado preparados para esta hora, día, mes y año, fueron soltados para eliminar a 1/3 de la humanidad. Este lugar podría no ser meramente simbólico, sino una prisión sellada por la mano de lo divino. Apenas se accedió al recinto, comenzaron a resonar extraños ecos desde su interior. Los investigadores reportaron sonidos inquietantes, lamentos lejanos y voces apagadas e indistinguibles. Los instrumentos fallaron y la tierra tembló, sumiendo el área en una atmósfera opresiva. En cuestión de días, el sitio fue cerrado herméticamente por las autoridades, sin apenas ofrecer explicaciones a la opinión pública. La inquietante pregunta persiste: si este lugar es efectivamente la prisión de los 4 ángeles caídos, ¿se ha roto el sello? ¿Está ya en marcha su liberación? Antes de continuar, haz clic en el botón de me gusta, deja un comentario y comparte este video con tus seres queridos. Continuemos. Tras el sellado completo de la cueva, se descubrió una segunda habitación. Esta pequeña sala oculta, conectada a la principal por un túnel angosto, intensificó el misterio y el temor asociado al lugar.
En el centro de esta cámara reposaba un cuerpo momificado, envuelto con delicadas vendaduras de un tejido antiguo, pero no era una momia común. Alrededor del cadáver se hallaban objetos rituales, pequeñas dagas de obsidiana, tabletas adornadas con glifos de épocas remotas y herramientas ceremoniales de oro y hueso. Estos elementos insinuaban un propósito distinto al de un entierro, como si este ser hubiera sido colocado allí deliberadamente, tal vez para custodiar un secreto o permanecer en un sueño perpetuo. Desde el momento en que se hizo el hallazgo de la extraña moneda dorada, un oscuro y extraordinario misterio comenzó a desenvainarse. La inquietante presencia de un ser de proporciones colosales se avistó en la zona cercana a la cueva de los 4 ángeles, algo imposible de pasar por alto. Recientes estudios han hecho eco de la antigua narrativa en el libro del Génesis, donde se mencionan a los Nefilim, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El relato del libro de Enoc también ofrece una visión más amplia sobre estas entidades, sugiriendo que su tamaño y naturaleza, así como su influencia corruptora, los llevaron a su eventual destrucción en el diluvio. ¿Podría este ser extraño ser uno de ellos, quizás un sacerdote o un vestigio de aquella corrupción original? La inquietud se intensificó cuando un enorme cocodrilo emergió de las aguas turbas del Éufrates. Testigos afirmaron que se trataba de una criatura monstruosa, con una longitud cercana a los 9 metros, cubierta de escamas afiladas y brillantes, ojos color rojo sangre y una cola musculosa que revolvía el agua con gran fuerza. Este animal suscitó un pánico inmediato, agitando cañas y lanzando gruñidos profundos antes de desaparecer en la oscuridad de las aguas. Algunos afirmaban haber visto más de uno, mientras que otros notaron extraños grabados en su piel, patrones que parecían inscripciones antiguas. Esto ha llevado a una especulación que trasciende la ciencia. Expertos resumen de la Biblia y teólogos han hecho referencia a Génesis 6:12, que menciona que toda carne había corrompido su camino en la tierra. Las antiguas escrituras sugieren que en los tiempos previos al diluvio, los Nefilim, descendientes híbridos de ángeles caídos y mujeres humanas, provocaron una corrupción genética generalizada que afectó a la humanidad y a los animales. Enfrentémonos a lo desconocido y analizamos juntos este inquietante fenómeno. ¿Podría este gigantesco cocodrilo ser un vestigio de una era remota, un relicario genético de un mundo anterior al diluvio, conservado en la oscuridad bajo el Éufrates? Su aparición en este instante, mientras el río se reseca y se abre la cueva, no puede considerarse casualidad. Tal vez sea un aviso viviente, un precursor de lo que sucede cuando se liberan antiguas prisiones y la tierra empieza a evocar los horrores que una vez mantuvo ocultos.
La moneda de oro hallada en el lecho del río indica que, poco después de sellar la cueva, un grupo de buzos decidió seguir investigando, buscando desentrañar más acerca de la región circundante y su historia olvidada. Durante su inmersión, uno de los buzos divisó un destello sutil bajo una capa de sedimentos y rocas. Allí reposaba una moneda de oro antigua, medio enterrada y en silencio, como aguardando ser descubierta. A primera vista, parecía un hallazgo arqueológico extraordinario. Sin embargo, al analizarla detenidamente, el diseño de la moneda generó más interrogantes que respuestas. Aunque desgastada por el paso del tiempo, sus grabados aún eran discernibles. Un lado mostraba una figura coronada con alas, sentada en un trono. Sus ojos vacíos, su boca curvada en una expresión de grave autoridad. En el reverso, un símbolo estrellado rodeado por lo que parecían ser llamas o tentáculos serpentinos. No se asemejaba a ninguna moneda conocida de reino alguno. Los eruditos especularon que podría haber pertenecido a un culto religioso o sociedad secreta, dedicada no a un país, sino a seres celestiales caídos. En textos tanto bíblicos como apócrifos se mencionan humanos que sirven a los ángeles rebeldes, los vigilantes y su prole, los Nefilim, a través de rituales, sacrificios de sangre e idolatría. Esta moneda podría haber sido un símbolo de lealtad o incluso una forma de tributo lanzado al Éufrates, como ofrenda a lo que permanecía cautivo bajo sus aguas. Si ha sobrevivido tal moneda, ¿qué más podría estar oculto en esas profundidades? Mantente atento, porque el siguiente hallazgo podría enlazar este antiguo juicio con uno de los milagros más célebres de la Biblia. La antigua rueda. Descubre el enigma oculto en el cauce del río Éufrates. Recientemente, un grupo de buzos hizo un hallazgo fascinante bajo el espesor de lodo que cubre este antiguo afluente. Se trata de una estructura circular oxidada que recuerda a una rueda de carroza. Este objeto, cubierto por sedimentos y una especie de coral, ha permanecido sumergido durante un extenso periodo y su aspecto sugiere que ha resistido el paso de los siglos. Lo que asombra a los historiadores es su elaboración, una rueda robusta con radios y bandas metálicas que parecen desgastadas. Su tamaño y forma son similares a las ruedas de los carros egipcios de la Edad del Bronce, las mismas que utilizaba el ejército de los faraones en tiempos del Éxodo. Esta revelación, si se corrobora, abre un abanico de cuestionamientos intrigantes. ¿Qué hacían restos de una rueda de carroza que remite a la guerra egipcia en la cuenca del Éufrates? En la narración del Éxodo, Dios utiliza el Mar Rojo para liberar a su pueblo, hundiendo a las fuerzas de Faraón. Las aguas se tragaron tanto a los carros como a los soldados. Aunque se ha teorizado sobre los vestigios de carros en el Mar Rojo, pocos han concebido un vínculo con el Éufrates. ¿Podría ser que esbozos de ese antiguo juicio divino estuviesen de algún modo esparcidos, dispersos o transpuestos espiritualmente? ¿Representa esta rueda un mensaje simbólico, un reflejo de juicios pasados, emergiendo en un río relacionado con el juicio final? Así como los carros simbolizaban la arrogancia humana y fueron quebrantados por el poder divino, ¿podría ser que sus restos sirvan como advertencia de lo que Dios está a punto de hacer nuevamente? Quizá este objeto trasciende su condición de rueda. Quizá sea un mensaje incrustado en metal que anuncia que el mismo Dios que separó mares pronto abrirá los cielos, no para librar de Egipto, sino para rescatar del mal. Y si una rueda de carroza que ha estado oculta durante milenios puede emerger de las profundidades, ¿qué más podría estar surgiendo de las tinieblas? La próxima revelación no es de índole mecánica. Se trata de un descubrimiento biológico y no debería estar en ninguna corriente fluvial de nuestro planeta. El calamar vampiro en el Éufrates descubre la inquietante revelación que podría transformar nuestra comprensión del mundo actual.
Mientras investigadores y buzos seguían examinando las profundidades del Éufrates, donde fracturas en el lecho del río dejaron al descubierto trenchas recién emergidas, se toparon con algo que desafía todo entendimiento en un ecosistema de agua dulce, especialmente en esta región. Emergía lentamente de los sedimentos oscuros una criatura que parecía más bien un habitante de las profundidades marinas que de un río mencionado en textos antiguos. Se trataba de un calamar vampiro o un ser inquietantemente similar. En un principio, se asemejaba a un gran pulpo negro azabache, pero a medida que se acercaba, sus características se hicieron evidentes. Una membrana translúcida, como un manto, envolvía su cuerpo, con ojos rojos brillantes y largos apéndices que se retorcían de forma antinatural. Los biólogos no podían dar crédito a lo que veían. Aunque los calamares vampiros existen, su hábitat se encuentra en las zonas más profundas del océano, a miles de metros bajo el nivel del mar. No hay explicaciones científicas que justifiquen la aparición de tal criatura, especialmente con rasgos tan extraordinarios en el Éufrates, alejado de la presión atmosférica correspondiente. Sin embargo, aquellos que conocen patrones bíblicos reconocen que esto no es meramente una anomalía. El mar a menudo simboliza el caos en la escritura sagrada, y numerosas tradiciones antiguas describen espíritus impuros habitando en aguas oscuras y profundas. El Éufrates ha sido profetizado como un portador de juicio, y ahora parece que algo de las profundidades ha sido evocado. ¿Podría este ser algo más que un simple organismo biológico? ¿Acaso es una manifestación de energía demoníaca atraída hacia un lugar donde los sellos se rompen y lo atrapado comienza a moverse? El libro de las Revelaciones menciona que espíritus malignos surgirán como ranas, engañando reyes y preparando al mundo para el combate. ¿Y si criaturas como estas son parte de esa preparación? Vigilantes del abismo en respuesta a la ruptura de antiguos y prohibidos secretos, porque la verdadera revelación no se desliza, nada ni ataca, se erige, y alguna vez ocupó un trono de sangre en tiempos remotos. Reflexiona sobre esto y mantente alerta ante lo desconocido. Atención. Una revelación extraordinaria e inquietante está emergiendo de las profundidades del pasado. Mientras el caudal del río Éufrates disminuye, dejando al descubierto sus secretos ancestrales, una inquietante estatua ha sido desenterrada, erguida en el barro, en los confines de un sistema de cuevas selladas. Al principio, parecía un ídolo más desgastado por el tiempo, perdido en la vasta historia de Mesopotamia, pero la cuidadosa limpieza de los arqueólogos reveló algo sorprendente. La escultura sentada en un trono mostraba las manos extendidas con las palmas hacia arriba como si aún exigiera tributos. Sus rasgos eran inconfundibles. Una corona de cuernos, un disco solar a sus espaldas y una mueca torcida que parecía obra de fuerzas oscuras, no de manos humanas. Bajo las huellas del tiempo, un solo término en escritura antigua se asomaba: Baal. Este no era un dios más de la región. Baal fue uno de los deidades más abominables, veneradas por antiguas civilizaciones, especialmente en Canaán y Mesopotamia. Su asociación con tormentas, fertilidad y poder ocultaba una presencia demoníaca. El culto a Baal incluía sacrificios infantiles, rituales sanguinarios y prácticas de prostitución espiritual. Los profetas de Dios a menudo advertían a Israel sobre la necesidad de rechazarlo. No meramente por idolatría, sino porque detrás de Baal se encontraban fuerzas caídas. La aparición de esta imagen en un lugar específico, en un tiempo donde el Éufrates se evapora y circulan rumores de ángeles encadenados y criaturas oscuras, va más allá de una simple coincidencia, representa una advertencia espiritual.
Los ídolos están resurgiendo porque los espíritus que los sustentan se están reactivando. No es solo un hallazgo arqueológico, es un mensaje profético. Como Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, nosotros también nos encontramos ante una confrontación contemporánea. Las deidades antiguas están regresando, o más bien, nunca se habían marchado. Permanecieron ocultas y atesoradas, a la espera del momento en que el mundo volviera a confundir lo bueno con lo malo. Ese momento ha llegado, y el Éufrates ha develado sus secretos. Es momento de reflexionar sobre el legado de estas antiguas creencias y su influencia en el presente. ¿Estás listo para confrontar lo que parece estar resurgiendo entre nosotros? No solo para informarnos, sino para alertarnos. Cuando Baal se levante de nuevo y las fuerzas primordiales agiten la tierra, quedará una única interrogante. ¿A quién rendirás homenaje? ¿Al Dios de este mundo o al Rey Celestial que retorna? El Éufrates ha hablado y el tiempo se agota. Este río ha conocido la sequía anteriormente, pero jamás, como en esta ocasión, nunca había despertado profecías que reposaban en la penumbra. Nunca había sacudido las puertas ancestrales del abismo de tal forma. Esta vez se encuentra seco, revelando cámaras ocultas esculpidas en la oscuridad, marcadas con símbolos que la tierra no debía volver a contemplar. Esta vez se seca en medio de serpientes ascendiendo, oro manchado por la insurrección, y cuerpos desfasados de este tiempo. Esta ocasión trae consigo ecos de cadenas deslizándose en el silencio y estatuas de deidades falsas emergiendo, como si fueran invocadas por la oscuridad que previamente las dominaba. Esto no es pura casualidad. Son señales que nos instan a despertar. 7 revelaciones, 7 advertencias, y el mundo aún permanece en letargo. No te equivoques, estamos en la hora decisiva. El libro de Apocalipsis no recopila estas visiones para encender la fantasía. Lo hace para advertir a una generación que no está consciente, y ahora esas visiones están trascendiendo las páginas, se están derramando en los ríos, las ruinas y los cielos que nos envuelven. En Mateo 24:33 se nos recuerda: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a la puerta. La puerta se está abriendo, los sellos están por romperse, las cadenas suenan, y el Rey se dispone a regresar en todo su esplendor. El Éufrates no se limita a secarse, está proclamando, funciona como un reloj profético, y las manecillas ya no solo marcan el tiempo, tiemblan. Por lo tanto, la cuestión crucial ya no es si se ha encontrado algo, ni siquiera si los ángeles son verdaderos. La pregunta resonante en los cielos es esta: ¿estás preparado para lo que viene? Porque el tiempo se acaba. Oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, plenamente conscientes de que la hora es tardía. Hemos presenciado las señales que anunciaste. Hemos observado ríos que se secan, la tierra que se quiebra y sombras antiguas que resurgen. Presta atención, la urgencia de los tiempos actuales nos llama a abrir los ojos y escuchar con atención. A menudo nos encontramos distraídos en nuestro día a día, ignorando las advertencias que nos han llegado desde tiempos antiguos. Señor, perdónanos por considerar las profecías como simples relatos en lugar de verlas como señales vitales. Hemos escuchado sin poner en práctica, observado sin actuar y vivimos con una apatía que no podemos permitirnos. Despiértanos, Dios, rompe nuestras cadenas de conformismo y devuélvenos al camino de la justicia. Recuérdanos que estas previsiones no son motivo de temor, sino indicaciones de que nos estamos acercando al regreso de tu Hijo, nuestro Salvador y Rey. Purifica nuestros corazones. Vístenos con la justicia de Jesucristo. Séllelos con tu Espíritu y fortalezcamos para que podamos permanecer firmes ante el caos del mundo.
Infúndenos valor para proclamar la verdad, amor para cuidar a los perdidos y tenacidad para culminar la carrera con éxito. No tememos lo que surge de las profundidades, pues sabemos quién está en el trono. Tú eres el único Dios, juez y libertador. Ayúdanos a caminar en la luz, aun cuando la oscuridad parece expandirse. Mantengamos nuestra fe a pesar de las dificultades. Cuando el cielo se abra y el toque del clarín resuene, queremos estar alistados, vigilantes y fieles. En el poderoso y triunfante nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. La situación actual en el Éufrates tiene un significado trascendental. No se trata de simples coincidencias ni de leyendas, sino del cumplimiento de las Escrituras. A lo largo del tiempo, quienes leen la Biblia han reflexionado sobre el capítulo 9 de Apocalipsis y se han cuestionado la existencia de esos ángeles caídos atados en el gran río. ¿Podría realmente un lugar físico contener poderes espirituales destinados a los días finales? Hoy, a medida que el agua se evapora y los secretos de la antigüedad salen a la luz, esas interrogantes empiezan a encontrar respuestas. Las profecías ya no pertenecen al futuro. Su cumplimiento es evidente en el presente. Jesús nos dejó indicios que debemos observar. En Mateo 24 habló de guerras, temblores, falsos mesías y grandes engaños, pero también nos instó a estar atentos a cómo las profecías se materializan. Son hechos reales que apuntan a su eventual regreso. Es crucial que prestes atención a los signos que se revelan en la actualidad, ya que uno de ellos, mencionado en el libro de Apocalipsis, está empezando a manifestarse. La sequía del río Éufrates es un indicador de juicios antiguos que resurgen. Según Apocalipsis 16:12, este río se secará para allanar el camino a los reyes del este. Adicionalmente, Apocalipsis 9:14-15 menciona a 4 ángeles que son liberados de sus aguas para traer destrucción al mundo. Esta información ya no se encuentra en el plano de las profecías remotas, ya que se está viviendo en este momento. El mensaje es inconfundible. Cuanto más profundizamos en el Éufrates, más cerca estamos de lo que Dios había ocultado hace mucho tiempo. A medida que alteramos el equilibrio de la tierra, suena con mayor intensidad el clamor de lo que se avecina. Ignorar estos signos solo amplifica el eco del cielo que nos advierte: despierta, el tiempo es limitado, prepárate. No se trata solo de un fenómeno físico. El Éufrates se está abriendo también en un sentido espiritual. La inquietante pregunta no es si los tiempos finales han comenzado, sino si tú estás viviendo acorde a esa realidad. Porque el capítulo final ya ha comenzado y la llegada de Jesús es inminente. Dentro de la doctrina cristiana, Dios Padre es considerado la primera persona de la Trinidad. Esta triunidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, guarda una relación que, aunque distintiva, es completamente unida. Esta conexión es esencial para la teología cristiana, ya que describe un solo Dios en 3 manifestaciones. La función del Padre en esta unidad divina implica tanto jerarquía como esencia, donde cada uno desempeña un papel específico. Dios Padre es visto como un ser personal, todopoderoso y omnisciente, lo que resalta su singularidad como creador y origen de la vida. A diferencia de las limitaciones humanas, sus habilidades son ilimitadas, reflejando su naturaleza eterna. En su posición como cabeza de la Trinidad, ejerce autoridad sobre toda la creación, lo que se manifiesta en sus funciones como iniciador de la vida y conductor del proceso de salvación. Descubre cómo se formó el universo y se trazó un camino hacia la redención de la humanidad, resaltando la participación divina en los ámbitos material y espiritual. Aunque la Trinidad se manifiesta en 3 personas diferentes, un principio de perfecta unión prevalece.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representan un solo Dios en tres manifestaciones, evidenciando una relación armónica y compleja que va más allá de la comprensión humana, fundamental en la fe cristiana. El papel del Padre es crucial en la misión divina. Su vínculo con Jesucristo se define por un amor profundo y una obediencia sincera. Este lazo no es solo jerárquico, sino esencialmente relacional. Jesucristo demostró constantemente su dedicación a cumplir con la voluntad del Padre a lo largo de su vida y ministerio, donde esta obediencia se nutre de amor y resalta la colaboración amena entre ambos. El plan de salvación diseñado por el Padre se concreta a través de su Hijo unigénito, evidenciando una misión compartida. La labor terrenal de Jesús y su sacrificio definitivo fueron manifestaciones directas de la voluntad del Padre, enfatizando así la unidad de propósito dentro de la Trinidad, donde cada persona desempeña un rol único pero interconectado. En el Nuevo Testamento, el Padre se presenta como el arquitecto de la salvación, enviando al Hijo para que cumpla con su propósito divino. Este acto pone de relieve la autoridad del Padre y la disposición de Jesús para someterse a su plan. La misión de Jesús y la autoridad que posee por ser enviado del Padre son fundamentales, subrayando la intención divina detrás de su llegada al mundo. Esta relación particular ejemplifica la perfecta armonía y unidad en la Trinidad. El Señor Jesucristo descendió a nuestro mundo para llevar a cabo los designios de Dios, brindando salvación a la humanidad. Su sacrificio en la cruz fue el medio para reconciliarnos con nuestro verdadero Padre y recordar a los creyentes la promesa de vida eterna en su reino divino. Te invitamos a reflexionar sobre este mensaje de esperanza y reconciliación. Descubre la esencia del amor y la misericordia divina hoy mismo. Jesús nos ha enseñado sobre la infinita bondad de nuestro Padre y su disposición para perdonarnos y acogernos en su reino. Agradecemos a Jesús por su entrega y por mostrarnos el camino hacia nuestro Padre Celestial. La representación de Dios se manifiesta como una única entidad que existe en tres formas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este último, siendo la tercera persona de la Santísima Trinidad, ocupa un lugar fundamental en las oraciones y sacramentos, subrayando su relevancia dentro de la fe cristiana. El credo niceno lo describe como el Señor y dador de vida, afirmando su naturaleza divina y su papel en la creación y el sustento de todo lo vivo. Dios Padre es el Creador y el Espíritu Santo es su fuerza activa. En el Nuevo Testamento se le llama el Espíritu de la Verdad, destacando su función en la revelación de la verdad divina y en la guía de los creyentes. El Espíritu Santo opera en una colaboración eterna y equitativa con el Padre y el Hijo para llevar a cabo el plan de redención de Dios. Además, brinda apoyo a los creyentes para comprender la sabiduría divina y discernir su voluntad. En la oración invoquemos al Espíritu Santo. Inspírame, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos sean puros. Actúa en mí, oh Santo Espíritu, para que mi labor sea sagrada. Atrae mi corazón, oh Espíritu, hacia lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu, para defender lo que es sagrado. Amén. El Antiguo Testamento revela importantes aspectos sobre Dios Padre, donde se le menciona como el Padre de Israel, lo que resalta una relación de cuidado con su pueblo elegido. Aunque esta imagen paternal no es muy frecuente, aparece alrededor de 20 veces, cada una reflejando una presencia protectora y orientadora. Profetas como Isaías y Oseas representan a Dios como un padre en contextos de pecado y arrepentimiento, enfatizando su anhelo de restaurar la relación con sus hijos.
Descubre la esencia de la paternidad divina en las Escrituras y permítete experimentar la relación transformadora que puedes establecer con Él. La naturaleza paternal de Dios se manifiesta con claridad en el libro de Isaías, donde llama a su pueblo, Israel, a volver a una vida justa recordando al papel de un progenitor que guía a un hijo extraviado. Osea refuerza esta conexión, describiendo a Israel como un hijo querido de Dios, lo que destaca lo íntimo y personal de su vínculo. A diferencia de los dioses distantes y formales de las culturas vecinas, el Antiguo Testamento retrata a Dios como un padre compasivo, siempre dispuesto a rescatar y amparar a sus hijos. La imagen de un padre que sostiene a su hijo simboliza la liberación de Israel de la esclavitud, subrayando su capacidad de cuidar y liderar. Esta base prepara el camino para una comprensión más clara de la paternidad divina en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas del Nuevo Testamento ponen de relieve el rol de Dios como Padre, reconocidos con especial énfasis aquellos que creen en Jesucristo como su Redentor. Esta figura paternal abarca tanto autoridad como ternura. Dios el Padre es quien establece el plan de salvación, actuando de manera activa en la redención de la humanidad. Jesús, al instruir a sus discípulos a referirse a Dios como Padre, resalta la relación personal que cada creyente puede disfrutar con Él. Este término tan cercano refleja una intimidad sin precedentes y una accesibilidad renovada. La conexión de Jesús con Dios, el Padre, era singular y profunda, lo que generaba tensiones con los líderes judíos que no podían aceptar sus afirmaciones. El Nuevo Testamento reafirma el monoteísmo al centrarse en la figura del Padre, revelando verdades profundas sobre su carácter y reconociéndolo como el auténtico Dios. La naturaleza divina de Dios. El Padre es constantemente enfatizada, asegurando que los creyentes comprendan su autoridad suprema y su bondad. La relación de los creyentes como hijos de Dios simboliza un vínculo amoroso y personal, donde Él actúa como un padre amoroso y protector. Su paternidad se extiende más allá de la mera creación, abarcando también el acto de redención. Se invita a los creyentes a acercarse a Dios con confianza y amor, tal como un hijo lo hace con su padre afectuoso. Establece un vínculo significativo con el Creador al conocerlo como Padre. Esta relación se caracteriza por el cuidado atento y el apoyo que reflejan la función protectora que asume un padre en la tierra. La conexión se refuerza a través de la oración, donde los creyentes buscan un acercamiento a Dios, experimentando su amor y dirección. Reconocer a Dios como Abba brinda consuelo y seguridad en su afecto. La expresión Abba proviene del arameo y significa padre, simbolizando un lazo cercano y afectuoso entre progenitor e hijo. Este término se emplea en las Escrituras para resaltar la relación personal y amorosa que puede existir entre los creyentes y Dios. En pasajes como Marcos 14:36, Romanos 8:15 y Gálatas 4:6 se subraya la importancia de la paternidad divina. El Espíritu Santo acompaña a los fieles, asegurando su identidad como hijos de Dios y permitiéndoles invocarlo como Abba, Padre. Este llamado refleja confianza, dependencia y amor, simbolizando la aceptación en la familia de Dios y el derecho a acercarse a Él con seguridad y cercanía. Llamar a Dios Abba transforma la relación del creyente, haciéndola más personal y accesible. Disuelve los muros de la formalidad y la distancia, posibilitando una conexión más profunda, reconfortante y empoderadora. Esta expresión encapsula la esencia del vínculo entre los creyentes y Dios, marcado por el amor, la confianza y la cercanía. La paternidad divina incorpora amor y perdón.
La omnipresencia de Dios indica que está presente en todas partes, en todo momento, un concepto fundamental para entender la naturaleza del Padre que trasciende las limitaciones físicas. Jesús enseñó que Dios no está limitado a un solo lugar, sino que es accesible a todos los creyentes sin importar su ubicación. Solo Él puede estar presente en todos lados, diferenciando su omnipresencia de las limitaciones de los seres creados. Esta cualidad resalta su singularidad y supremacía como el Dios eterno. Los creyentes encuentran consuelo al saber que el Todopoderoso siempre está con ellos, brindando seguridad y paz. Dios, el Padre, es un progenitor amoroso y generoso en su perdón. Rinde homenaje a Dios Padre, quien merece toda veneración y reconocimiento exclusivo que le pertenece, afirmando su singularidad como el verdadero creador. Valorar a Dios en el marco bíblico significa reconocerlo como la máxima autoridad. Este respeto surge como respuesta a su grandeza y su función en la creación del universo. Las representaciones de Dios Padre, así como del Padre Celestial, están inspiradas por la figura del Anciano de Días del libro de Daniel, que lo describe como eterno y majestuoso. Este simbolismo enriquece nuestra comprensión de su naturaleza atemporal y suprema. Los creyentes tienen la misión de elevar sus alabanzas a Dios a través de la devoción, la obediencia y el respeto, reconociendo su soberanía y su profundo amor. Honorarlo no es únicamente una obligación, sino un regalo. Refleja el aprecio del creyente por su grandeza y una gratitud sincera por su cariño y cuidado. Esta veneración se manifiesta en la adoración, la oración y una existencia alineada con su voluntad. Para mí, Dios es todo. Es un Padre celestial amoroso que brilla en mi vida. Es la luz divina que resplandece cuando me siento atrapado en un océano de incertidumbre y sufrimiento. Él es el camino hacia la serenidad en medio del caos. Cuando todos los demás me han abandonado, Él permanece a mi lado, brindándome consuelo y esperanza. Su confianza en mí nunca vacila. Es consciente de mis temores y penas y escucha con paciencia todo lo que tengo por expresar. Se convierte en el faro que ilumina mi trayecto y la estrella guía que me orienta de vuelta a casa. Su amor me sostiene y motiva a tener fe en mí mismo y a seguir adelante. Además, me otorga las herramientas necesarias para mi crecimiento espiritual. En un momento emocionalmente desafiante de mi vida, decidí liberar mis sentimientos a través de la escritura. Tomé un lápiz y un papel, cerré los ojos y empecé a escribir sin parar. Con cada trazo, mis emociones surgían, liberando así mis demonios interiores. Te invito a que, si te sientes perdido o abrumado, busques la forma de canalizar tus sentimientos y descubrir el poder sanador que hay en tu interior. No te pierdas lo que está por venir, porque lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu visión del pasado. Al final, mi hoja estaba llena de líneas en diversas direcciones. Al principio, solo podía ver trazos, pero tras mirarla detenidamente, empecé a distinguir dos figuras en el centro. La figura más grande a la derecha parecía consolar a la más pequeña a la izquierda. Junto a ellas se percibían otras más diminutas. El sacrificio y la redención de Cristo, emergiendo en un contexto de gran agitación espiritual y política, resuena con la narrativa bíblica de los últimos tiempos. Si el Santo Grial realmente tiene poder divino, como afirman las leyendas, la reciente sorpresa por la aparición de una cueva masiva de 192 metros de altura genera asombro. La Biblia advierte que cuando el Éufrates se seque, se desatarán eventos aterradores. Con el río disminuyendo, se ha descubierto una cueva escondida, sellada durante milenios. En su interior no solo hay huesos ni reliquias, sino algo mucho más inquietante: símbolos antiguos,
colosales restos humanoides y escrituras que hacen referencia directa al Apocalipsis. ¿Podría ser este el prisión oculta de los caídos? Te invitamos a acompañarnos. El reloj del fin de los tiempos puede haber avanzado de repente. A medida que el nivel del agua descendía en una remota zona de Siria, los arqueólogos encontraron una estructura parcialmente colapsada. Inicialmente pareció un socavón, pero lo que hallaron dentro los sorprendió. No era un cráter, sino un túnel que conducía a una cueva cerrada durante siglos, tal vez milenios. Al entrar, el aire se sentía denso y silencioso. Las paredes estaban adornadas con inscripciones desconocidas, y más adentro, el suelo se abría a una realidad incluso más extraña, restos que desafiaban las normas de la naturaleza y la ciencia. Es esencial que continúes mirando, porque lo que descubrirán a continuación podría estar vinculado directamente a demonios bíblicos antiguos. A medida que el equipo se adentraba en la recién revelada cueva bajo el río Éufrates, hicieron un hallazgo que conmocionó incluso a los más experimentados exploradores: los restos parcialmente conservados de un gigantesco pulpo. No se trataba de un fósil, sino de una criatura que parecía momificada, como si hubiera sido congelada en el tiempo, oculta bajo capas de sedimento. Imagina un escenario fascinante: un inmenso pulpo cuyas extremidades largas y sinuosas se extienden de manera inquietante, a punto de captar nuestra atención. Este ser, cuya masa es fácilmente 5 veces superior a cualquier especie de agua dulce conocida, se encuentra en un entorno totalmente ajeno. Los pulpos son seres marinos, adaptados a profundidades oceánicas. No debería existir uno en las antiguas corrientes del río Éufrates. Entonces, ¿qué hace este extraño visitante en un lugar tan inesperado? Aquí es donde la historia asume un matiz siniestro. Expertos en textos sagrados comenzaron a establecer paralelismos con el Leviatán, ese monstruoso ente marino mencionado en el libro de Job, que simboliza un poder incontrolable y devastador. Para muchas tradiciones, Leviatán no solo es una bestia física, sino una representación de la disolución, el juicio y hasta fuerzas demoníacas. En relatos antiguos se le considera el rey de los mares, una manifestación temible de rebelión espiritual. Así surge la pregunta: ¿podría este pulpo ser un descendiente de aquella criatura? O quizás algo aún más alarmante, una entidad que custodia o representa el caos que Leviatán evoca. La inquietud aumenta al pensar en la ubicación. El río Éufrates, que se menciona en el Apocalipsis, donde se dice que 4 ángeles caídos están atados hasta el momento de su liberación. Si realmente este río es un símbolo de juicio divino, ¿significa que este pulpo es un aviso biológico de los horrores que se esconden en sus profundidades? ¿Ha despertado de un sueño ominoso o simplemente se ha dejado ver? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Continuemos. A medida que la senda en la cueva se adentraba en las entrañas del seco Éufrates, los exploradores tropezaron con un hallazgo que los dejó atónitos: un colosal arco de piedra, parcialmente sepultado en sedimentos y cubierto por capas de restos antiguos. Pero esto no era una construcción común. Este arco no fue creado por la mano del hombre meramente para servir a un propósito. Cada bloque parecía haber sido colocado con un significado. Cada inscripción era parte de un diseño más grande.
En su superficie se encontraron grabados ancestrales que no se asemejaban a nada descubierto anteriormente en las ruinas mesopotámicas. Alrededor de su base había símbolos que evocaban ruedas dentro de otras ruedas, sorprendentemente similares a la descripción de los Ofanim en Ezequiel. Estos seres celestiales están relacionados con el trono divino. En la cima del arco resplandecía un símbolo particular, una estrella dentro de una rueda brillando débilmente a la luz de las antorchas. ¿Qué representa esta construcción? Inmediatamente surgieron opiniones diversas en el grupo. Algunos miembros sostenían que podría tratarse de un umbral espiritual, una frontera entre mundos, un espacio donde el límite entre lo natural y lo sobrenatural es más frágil. Eruditos bíblicos presentes dieron un paso más, fundamentando sus teorías en el ambiente profético que rodea al Éufrates. Comenzaron a murmurar lo que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. ¿Podría ser esta la puerta de la prisión de los 4 ángeles? La Revelación 9:14 afirma: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Acaso aquí fueron sellados por mandato divino? Y si la puerta ha sido revelada, ¿significa eso que su liberación es inminente? Incluso los escépticos del grupo sintieron una extraña pesadez en el ambiente, un silencio palpable, como si algo invisible estuviera observando. Permanezcan atentos, pues el siguiente hallazgo estremeció incluso a los más incrédulos. Justo detrás de ese enigmático arco, bajo capas de rocas derrumbadas y sedimentos densos, el equipo descubrió lo que parecía ser una cámara funeraria real, conservada en un silencio inquietante bajo el lecho seco del Éufrates. El lugar era vasto, repleto de sarcófagos de piedra, paredes grabadas con inscripciones variadas y reliquias incrustadas de oro, lapislázuli y obsidiana. Sin embargo, la inscripción que dejó a todos paralizados reveló un único nombre: Gilgamesh. Gilgamesh, el famoso monarca de Uruk, es el protagonista de la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua que se conoce. En este relato antiguo se le describe no solo como un rey, sino como 2/3 Dios y 1/3 humano. Era un guerrero formidable, buscador de la vida eterna, conocido por hazañas que sobrepasaban las capacidades de un ser común. Pero, ¿y si su existencia no se tratara solo de un mito? La profecía bíblica podría contener la clave. En Génesis 6:4 se menciona: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Descubre lo que se esconde bajo las aguas del pasado. La figura de Gilgamesh, aquel héroe legendario, podría ser emblemática de una estirpe excepcional, una combinación de seres divinos y humanos. Si esto resultara cierto, no solo se revisaría la historia antigua, sino que se validaría. La tumba de este rey, que se mantuvo oculta en las profundidades del Éufrates, puede haber estado preservada por milenios, y su reciente aparición podría llevar un mensaje trascendental. Sin embargo, lo que se halló después revela que no solo se trataba de un antiguo cementerio, sino de un universo enterrado. Mientras el grupo se adentraba más allá de la tumba de Gilgamesh, en los canales secos del antiguo río, comenzaron a observar formaciones rocosas inusuales, no simples restos, sino estructuras organizadas. Intrigados, decidieron ampliar su área de análisis y utilizaron tecnologías avanzadas como imágenes por sonar y LAR para examinar los sedimentos que yacían bajo el lecho del río. Lo que encontraron fue sorprendente. Los datos mostraron una ciudad entera sumergida, dotada de enormes murallas, calles pavimentadas, pilares de templos y cimientos de edificaciones de múltiples habitaciones. Esto representaba un asentamiento urbano extenso, sepultado durante milenios bajo el peso del barro y la intriga.
A partir de las primeras dataciones y fragmentos de cerámica encontrados en el perímetro del sitio, los arqueólogos estiman que dicha ciudad tiene al menos 3.400 años, situándola en la época de la antigua Mesopotamia, durante los días de los imperios asirio y babilonio. Sin embargo, la hipótesis más inquietante es que este lugar pudiera estar vinculado a alguna de las antiguas ciudades mencionadas en los textos sumerios, tal vez incluso a la legendaria Babel o al reino de Nimrod, el poderoso cazador que desafió a lo divino y fue responsable de construir una torre con la ambición de alcanzar los cielos, como se relata en Génesis 11. Adicionalmente, según el capítulo 10, versículos 8-10 de Génesis, Cush fue padre de Nimrod, quien se convirtió en un valiente guerrero en la tierra. Los primeros centros de su reino fueron Babilonia, Uruk y Akkad. Este descubrimiento abre un abanico de posibilidades que nos invita a cuestionar lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Imagina un lugar que podría haber sido testigo del desafío humano a lo divino, un sitio donde la soberbia y la fuerza se entrelazan con la resistencia espiritual. En medio de la desolación, mientras el río Éufrates se retira, una ciudad olvidada va emergiendo, piedra a piedra, revelando secretos que habían permanecido ocultos por ages. ¿Es todo esto una mera casualidad? ¿O tal vez la Tierra está cumpliendo con lo que se había anticipado para los tiempos finales? Justo cuando la expectativa de descubrimientos intrigantes alcanzaba su clímax, una sombra oscureció el cielo. Lo que el equipo de excavación encontró a continuación los dejó atónitos, incluso a los más escépticos. En un rincón sombrío de la cueva, donde la tierra y las rocas se entrelazaban, hallaron los restos fosilizados de un enigmático ser similar a un búho. A simple vista, parecía ser un ave de rapiña grande, pero a medida que lo desenterraban, resultaba cada vez más extraño. Este búho era una rareza en el registro fósil. Sus alas se extendían más de 20 pies, con huesos robustos como varillas de hierro y garras más largas que una mano. Su mirada, con órbitas vacías dirigidas hacia adelante, ofrecía la inquietante sensación de poseer un entendimiento superior. Además, cerca de estos restos se encontraron inscripciones antiguas, con formas angulares que recordaban la escritura sumeria y otras destacando estrellas con rayos torcidos. En la mitología de la antigua Mesopotamia, el búho simbolizaba no solo la noche, sino también la muerte, la oscuridad y el conocimiento oculto. La diosa Lilith, frecuentemente vinculada a demonios que robaban infantes y terrores nocturnos, era representada con características de búho. En antiguos tabletas de arcilla aparecía con pies y alas de búho, acompañada de estas criaturas no como una guardiana, sino como una cazadora. La narrativa bíblica también menciona a los búhos dentro de un contexto de juicio y ruina, como se evidencia en Isaías 34:14, que alude a un búho chichón en una visión de la ira divina contra los impíos. Algunas versiones incluso vinculan esta criatura con Lilith, una entidad espiritual desterrada a las tierras yermas. Lo que comienza como un descubrimiento paleontológico se transforma en un viaje a los oscuros rincones de la historia y la mitología, desafiando nuestra comprensión del pasado. ¿Serás capaz de enfrentar los misterios que surgen de las sombras? Imagina el asombro al descubrir un búho gigantesco en una cueva ocultada bajo el desecado río Éufrates. Podría haber sido adorado como un protector o usado en rituales antiguos, simbolizando el terror y el poder. O tal vez representara un vehículo físico de una entidad demoníaca conocida por civilizaciones pasadas que profetizaban su regreso. Además,
Cuando se conecta esta revelación con el mensaje de Apocalipsis 16:12, la situación se torna aún más escalofriante. Un ángel derramó su copa sobre el majestuoso Éufrates, secándolo para preparar la llegada de los reyes del oriente. Este búho, aterrador e inusual, sepultado bajo el río, podría ser un ominoso recordatorio de lo que se avecina. Algunos sostienen que tal criatura podría simbolizar fuerzas espirituales aliadas con esos reyes, poderes que resurgirán en los tiempos finales cuando el Éufrates desaparezca. La esencia de este búho, ya sea como guardián, vestigio de una maldición antigua o símbolo relacionado con profecías apocalípticas, no es fortuita. Las aguas del río se están evaporando. Las puertas están por abrirse y fuerzas ancestrales, algunas temidas, otras ya olvidadas, podrían estar despertando. Estos hallazgos bajo el Éufrates no son solo sorprendentes descubrimientos arqueológicos, son ecos de antiguas profecías sucediendo ante nuestros ojos. Una cueva escondida bajo lo que la Biblia considera un río sagrado, una criatura similar a un pulpo, quizás descendiente de Leviatán, un portal esculpido que inquietantemente se alinea con las puertas bíblicas, la tumba de un rey semidivino que podría ser Nefilim, y una ciudad hundida de 3.400 años que emerge mientras las aguas retroceden. Por último, la presencia de ese búho colosal, vinculado a leyendas demoníacas y a profecías del fin de los tiempos. Cada uno de estos descubrimientos es impactante por sí mismo, pero juntos forman un patrón, un mensaje, un ominoso conteo regresivo espiritual. Las Escrituras han advertido sobre la desecación del Éufrates como un signo de los últimos días. Apocalipsis 9 menciona a 4 ángeles detenidos bajo el río, aguardando su liberación. Apocalipsis 16 profetiza que el Éufrates dará paso a los reyes del oriente. Prepárate, porque lo inminente puede estar más cerca de lo que imaginamos. Despierta, no ignores las señales que nos rodean, son mensajes claros. Isaías, Zacarías y Joel relatan fenómenos inquietantes en la naturaleza, criaturas emergiendo y fuerzas antiguas en movimiento. Estos no son eventos casuales, son advertencias, alarmas proféticas destinadas a sacudir a un mundo adormecido. La voz de Dios resuena. A través de la creación, de las señales y de las escrituras, Él se está comunicando. El Éufrates se está secando. La tierra está revelando sus misterios y el cielo suena la trompeta. Lo que observamos podría ser parte de una revelación divina, un llamado a la conversión, un aviso para prepararnos y un recordatorio de que la llegada de Jesús es inminente. No es momento para dudar, es instante de volver a Dios, de prestar atención a los signos y de alistar nuestros corazones para lo que está por venir. Porque el final no solo está cercano, podría ya estar presente. Una de las profecías más enigmáticas y debatidas del libro de la Revelación se halla en el capítulo 16, verso 12, donde se dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, lo que provocó que las aguas se secaran para allanar el camino a los reyes del este. Durante siglos, estudiosos y teólogos han especulado sobre quiénes son estos reyes y por qué la Escritura enfatiza la necesidad de secar el Éufrates para facilitar su paso. Ahora, al ser testigos de cómo ese antiguo río se desvanece de forma literal, la pregunta se hace inevitable. ¿Está realmente preparándose el camino? En tiempos antiguos, el Éufrates actuaba como un obstáculo, tanto físico como espiritual, separando imperios y límites proféticos. Eliminar ese obstáculo abre la puerta a una fuerza poderosa que se dirija hacia Occidente. ¿Podrían estos reyes representar naciones concretas que emergen en el este hoy? O tal vez se refieren a entidades espirituales, gobernantes demoníacos que han estado atados,
y ahora son liberados en el mundo. Si reflexionamos sobre la cueva bajo el Éufrates, la ciudad antigua que desafió a Dios y la aparición de criaturas proféticas como el búho gigante, todos los indicios parecen converger en una sola dirección. El reino espiritual está siendo sacudido, ya sean humanos o demoníacos. Los reyes del Este están vinculados a un momento culminante en el tiempo profético. Atención todos, lo que estamos presenciando es más que un simple despliegue de acontecimientos históricos. Es un momento crucial que podría marcar el comienzo de la última gran confrontación profetizada, la batalla del Armagedón. La situación del río Éufrates trasciende las cuestiones ambientales, ya que actúa como un canal espiritual y los líderes mundiales están en movimiento. En este contexto, elevamos una oración. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con reverencia y asombro, conscientes de que habitamos en épocas proféticas. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario, léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Te has manifestado a través de tus siervos en el pasado y continúas hablándonos mediante los temblores de la tierra, las convulsiones del cosmos, la sequía de las corrientes y la revelación de secretos antiguos. Despierta nuestros corazones, Señor. No permitas que nuestros espíritus permanezcan inactivos mientras el mundo es sacudido por tus avisos. Abre nuestros ojos para entender lo que muchos ignoran. Otórganos la capacidad de escuchar la trompeta distante que señala tu pronta venida. Fortalécenos en la fe, oh Dios. En un mundo denso de engaños y temores, queremos permanecer firmes en la verdad y ser valientes en nuestro testimonio. Que no cedamos ante el temor de lo que se avecina. Más bien, alegremos nuestros corazones al saber que nos has avisado con antelación para que estemos preparados. Purifica, Señor, a tu iglesia. Santifícanos y llénanos de tu espíritu para que podamos brillar como luces en medio de la oscuridad. Que estos hallazgos no nos llenen de pavor, sino de una expectación sagrada, que nos lleven a la reflexión y a una devoción renovada. Pedimos por aquellos que aún no te conocen, que sus corazones se abran y que se acerquen a ti antes de que se cierre la puerta de la misericordia. Oramos por Israel, por la paz de Jerusalén y por cada creyente en el planeta que se mantiene firme en su fe. Jesús, eres nuestro refugio y Rey, anhelamos tu regreso. Ayúdanos a perseverar, a permanecer alerta y a caminar en tu voluntad hasta el instante en que regreses en todo tu poder y gloria. Que estemos listos cuando llegue ese día. Amén. Este es un signo inconfundible de los tiempos finales, y el río Éufrates representa algo mucho más profundo que un simple cauce de agua. Es momento de estar alerta. Desde épocas bíblicas, el Éufrates ha sido un símbolo relevante, un hilo conductor en la narrativa sagrada que entrelaza el inicio y el desenlace de las Escrituras. Este río ha sido parte integral no solo de la creación, sino también de visiones proféticas, advertencias y juicios. Hoy, el Éufrates está sufriendo un retroceso, mostrando verdades ocultas que por mucho tiempo han permanecido bajo su cauce. La situación que enfrentamos no se trata únicamente de una crisis ecológica, es un llamado profético y un indicio divino que se aproxima a un momento señalado. Lo que permanecía encubierto ahora se manifiesta. Con el agua en retirada, tumbas ancestrales quedan al descubierto y ciudades olvidadas resurgen desde el polvo.
Portales espirituales se manifiestan y ecos inquietantes resuenan en la noche, como lamentos provenientes del interior de la tierra, llevando consigo fósiles de seres colosales, representaciones de caos y juicios que surgen de sus sepulturas. Lo más inquietante es que marcadores proféticos, que antes parecían solo simbólicos, se convierten en evidencias palpables. En el libro del Apocalipsis se menciona a 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates, cuyo relevo se producirá en los días finales para ejecutar juicio sobre la tierra. Asimismo, se habla de la evaporación de este río para allanar el camino a los reyes del Oriente. No son meras metáforas, sino hechos concretos. Las puertas se han abierto, las cuevas han sido descubiertas y los ecos de lo que está por venir ya han comenzado. Tanto fuerzas físicas como espirituales están en movimiento y Dios está permitiendo que se levante el velo. El mundo espiritual invade el físico y lo que antes solo leíamos en la Biblia, ahora lo visualizamos en nuestra era. Las señales no aparecen al azar, están orquestadas desde lo alto, siendo las advertencias que Jesús nos instó a reconocer cuando dijo: así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Las señales se acumulan, la tierra gime, los cielos resuenan y la iglesia debe despertar. Este no es un periodo para la indiferencia, no es el momento para una fe tibia ni una vida distraída. Es fundamental que abramos los ojos, analicemos nuestro interior y preparemos nuestras almas. Los signos son evidentes, no están disimulados, son proclamados desde el cielo y desde lo más profundo de la tierra. Jesucristo está por llegar. Nos advirtió con antelación, no para infundar miedo, sino para prepararnos, para alentar nuestros corazones y despertar a quienes están perdidos. Su retorno no será como el del siervo sufriente, sino como el Rey victorioso. La trompeta resonará, los cielos se abrirán y todos lo reconocerán. El Éufrates habla, y la iglesia debe responder con arrepentimiento, fe y anticipación. El final se aproxima y su venida es inminente. La paternidad representa uno de los cambios más profundos en la vida de un hombre. Tu perspectiva se transforma, dejando atrás el egocentrismo y enfocándote en el bienestar de los demás. Cada elección que tomas implica reflexionar sobre su impacto en tus hijos. Te conviertes en protector, proveedor y mediador de conflictos, ofreciendo orientación y corrección cada día. Te esfuerzas por preparar a tus hijos para enfrentar la vida de manera independiente mientras clamas con fervor por la intervención divina en sus vidas. La paternidad despierta instintos ocultos en ti, como cuando decidí adquirir un seguro de vida después de que nacieran mis hijos. Quería asegurarme de que estuvieran protegidos incluso en mi ausencia. Desde el momento en que llegan al mundo, inicias sacrificios, tanto pequeños como grandes, junto a tu pareja, con miras al futuro de los niños. A menudo afirmo que ser padre me ha permitido comprender mejor el amor y el sacrificio de Dios por sus hijos. Mi relación con su amor se ha vuelto más clara y profunda. Reconozco con mayor claridad su disposición a sacrificarse por nuestro bien, así como la manera en que nos disciplina con el fin de guiarnos. Las Escrituras nos revelan muchas verdades sobre el Padre Celestial. Hoy nos sumergiremos en la función del Padre, su labor, su conexión con nosotros y la manera en que podemos reflejar su esencia en nuestras interacciones con quienes nos rodean. Es imprescindible reconocer que hay un único Dios que se manifiesta en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, constituyendo así una triunidad autoexistente a la que comúnmente llamamos Trinidad. Cada una de estas entidades es igual en esencia y vive en perfecta armonía y relación mutua. Sin embargo,
Las Escrituras subrayan que existen roles diferenciados entre los miembros de la Trinidad y un orden jerárquico entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos seres divinos eligen someterse unos a otros. El Espíritu Santo se somete tanto al Padre como al Hijo, mientras que el Hijo se somete al Padre. Esta dinámica de entrega voluntaria nos enseña que nuestro Dios es un ser ordenado que encarna la eterna perfección de la humildad. En el ámbito de la Iglesia y el matrimonio, este concepto es fundamental, recordándonos que la sumisión que se menciona en la Escritura, ya sea entre creyentes o dentro del matrimonio, se ejemplifica primero en la propia naturaleza de Dios. No nos pide a nosotros lo que Él no practica. Dentro de la Trinidad, el Padre asume el papel de cabeza. Con esa autoridad, envió al Hijo para que llevara a cabo nuestra salvación, como se menciona en Juan 3:17, donde se afirma que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ante el regreso del Hijo al cielo, tanto el Padre como el Hijo enviaron al Espíritu Santo para regenerarnos, sellarnos y guiarnos. En Juan 14, 25, 26 se expresa que aunque el Hijo estaba aún presente, el Espíritu Santo sería enviado por el Padre en su nombre para enseñarnos y recordarnos sus palabras. Reflexionemos sobre la obra que el Padre está realizando en nuestras vidas. Descubre la profunda conexión entre el trabajo divino y la vida diaria. Desde mis primeros años, me percaté de la dedicación de mi padre, quien cada jornada se dirigía a nuestra tienda familiar en Scranton, PA. Al culminar su día, llegaba exhausto. Se acomodaba en su sillón con un bote de cacahuetes y un vaso de té helado. A menudo, intentaba relajarse mientras nosotros, sus hijos, le rodeábamos, llenos de energía. Uno de los momentos más memorables fue cuando, a la tierna edad de 5 años, me permitió ayudar en la tienda, organizando estantes y colaborando en distintas tareas. A través de estas experiencias, absorbí la importancia del esfuerzo, una lección que he intentado transmitir a mis propios hijos. La Biblia nos enseña que Dios, el Padre, está en constante labor. En 1 Corintios 8:6 se nos recuerda que Él es el origen de todas las cosas y en su esencia radica la creación. No solo da vida al universo, sino que también ofrece revelaciones a la humanidad para que podamos entenderlo mejor y discernir su voluntad. Por ejemplo, en Revelación 1:1 se menciona la revelación de Jesucristo, algo que Dios confió para mostrar a sus seguidores lo que estaba por acontecer. Asimismo, el Padre ha diseñado el camino hacia nuestra salvación. Según Efesios 1:5, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo, todo en cumplimiento de su propósito. La palabra también nos enseña más sobre su labor. En los Salmos se presenta a Dios como el Padre de los huérfanos y protector de las viudas. En la carta de Santiago se afirma que de Él provienen todos los regalos perfectos. Además, en la segunda carta a los Corintios se revela que el Padre brinda misericordia y consuelo a sus hijos, como se indica en 2 Corintios 1, 3, 4. Esto nos lleva a afirmar que contamos con un Padre celestial que actúa con amor en cada aspecto de nuestras vidas. Vive una conexión auténtica con nuestro Padre celestial. Él se complace en fomentar el crecimiento en sus hijos y su mirada atenta siempre está sobre nosotros. A través de Cristo se nos permite llamar a Dios Abba. No hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve al temor, sino que hemos sido dotados de un espíritu de adopción, convirtiéndonos en sus hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos 8:15. Recuerdo una carta que mi esposa envió a nuestra familia extensa en un día de Acción de Gracias, cuando nuestros pequeños eran muy jóvenes. Julia, nuestra hija más pequeña, apenas había cumplido 1 año. En esa misiva, Andrea compartió que su expresión favorita era dada.
Para muchos niños, esa es una de las primeras palabras, pero hay algo verdaderamente especial en escucharla cuando sabes que se dirigen a ti. En Romanos 8:15, el apóstol Pablo utiliza Abba en el contexto de Dios Padre. Este término, procedente del arameo, es comúnmente usado por los niños al referirse a sus papás. En inglés se traduce como daddy, lo que implica una relación íntima y cariñosa entre un hijo y su padre. ¿No es asombroso pensar que, mediante nuestra fe en Jesús, se nos concede este tipo de vínculo amoroso con Dios? Al hallarnos en Cristo, el Padre observa al Hijo en nosotros y nos declara justos. Nos ve como seres santos, irreprochables y limpios de pecado. En Cristo, ya no somos esclavos del temor ante el pecado, el maligno y la muerte, porque hemos sido adoptados como sus hijos. El Padre nos ha acogido como parte de su familia y podemos llamarlo y considerarlo nuestro verdadero Daddy. Además, tenemos la certeza de acercarnos a su presencia en oración, seguros de que no nos alejará ni nos rechazará. Como se menciona en Hebreos 4:16, acercámonos confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia que nos ayude en el momento adecuado. Reflexionar sobre cómo reproducir el corazón del Padre a los demás es una tarea fascinante. Es un ejercicio valioso pensar en las maneras en las que nuestro Padre Celestial nos muestra su amor y ternura. Te invito a reflexionar sobre cómo la figura paternal puede influir en nuestra percepción de lo divino. El Creador nos ha brindado amor, redención y guía, lo que nos invita a replicar su bondad hacia quienes nos rodean, para que ellos también puedan reconocer su valor. Al igual que Dios nos acompaña con ternura, los padres tienen el hermoso deber de influir y guiar las emociones de sus hijos. Una de las maneras más efectivas de hacer esto es dedicarles tiempo. Si no asignas momentos específicos para estar con ellos, esos instantes se escaparán. Colmar sus agendas de actividades sin ser selectivo también conlleva a que se pierda la conexión. Sin embargo, al esforzarte por estar presente en el mismo lugar, es probable que encuentres naturalmente oportunidades para entablar conversaciones, discutir asuntos importantes y compartir tu influencia. Es fascinante observar que algunos expertos en psicología han señalado que la percepción que un niño tiene de Dios está moldeada por la relación con su padre terrenal. Imagina a una niña de 7 años que ha sufrido dolor y abandono por parte de su padre, a quien desea con todo su corazón. En la escuela dominical le enseñan que Dios es su Padre Celestial. ¿Cómo interpretará esa relación? Basándose en su experiencia personal, puede ver a Dios como alguien inestable y distante, lo que le genera desconfianza. Si tu padre se comportó como un sargento estricto, siempre exigiendo y descalificando, puede que proyectes esa imagen en tu comprensión de Dios, sintiendo que solo serás aceptado si cumples con expectativas irrealizables, lo que podría llevarte a un perfeccionismo extremo. Del mismo modo, si tu padre mostraba debilidad y no podías contar con su apoyo, tu idea de lo divino también podría ser venida a menos, viéndolo como alguien incapaz. Cada experiencia deja su huella y es esencial ser conscientes de cómo eso modela nuestra visión del amor y la confianza divina. Te animo a cultivar conexiones sinceras y a reflexionar sobre cómo estas relaciones afectan no solo tu vida, sino la de aquellos que te rodean. ¿Te has sentido alguna vez incapaz de recibir la cercanía y asistencia divina? Es posible que creas que no mereces el consuelo de Dios o que Él no puede ofrecerte su ayuda. La percepción que tienes de la figura paterna puede influir en tu visión de lo divino. Si tu papá fue alguien comprensivo, es más probable que pienses que Dios también es comprensivo y está a tu disposición. Así, te sientes valioso ante sus ojos y percibes su involucramiento en cada faceta de tu existencia. Si tu padre mostró bondad,
Probablemente interpretes la acción de Dios de manera similar, creyendo que Él actúa con benevolencia y generosidad a tu favor. Esa conexión te hace sentir la profundidad de su amor personal y la certeza de que desea una relación íntima contigo. Te agradezco por acompañarnos y te invito a que no pierdas de vista nuestro próximo encuentro. Ahora, centrémonos en un pasaje histórico fascinante. Un pastor llamado David se presentó, armado solo con una honda y 5 piedras lisas. Proclamando que luchaba en el nombre del Señor, lanzó una piedra que impactó a Goliat en la frente, haciéndolo caer al suelo. Pero David no se detuvo allí. Corrió hacia el gigante, tomó su imponente espada y lo decapitó, logrando una victoria milagrosa para Israel. No olvides dar like a este video y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Tus opiniones son importantes. No dudes en dejar tus comentarios. Ahora, volvamos al tema en cuestión. ¿Cómo es que la espada de Goliat terminó en el Éufrates? Si realmente se trata de la famosa espada de Goliat, ¿de qué forma llegó a estar tan lejos de Israel? Han surgido diversas teorías para intentar resolver este enigma. El Éufrates, esencial en la antigüedad, fue testigo de numerosas batallas entre civilizaciones que luchaban por sus tierras fértiles. Es posible que la espada hubiera sido un botín de guerra y que tras una batalla se perdiera y se hundiera en el lecho del río con el tiempo. Otra teoría sugiere que los israelitas en exilio se llevaron la espada. Tras la conquista de Jerusalén por los babilonios y la destrucción del templo de Salomón, muchos objetos sagrados fueron saqueados. Algunos creen que la espada de Goliat estaba entre esos tesoros y fue llevada hacia el este, donde quedó desechada, enterrada o se perdió en el olvido. ¿Te has preguntado qué secretos esconde la historia? Una teoría plantea que sacerdotes o guerreros israelitas, temerosos de perder sus reliquias, ocultaron una espada en un lugar clandestino, tal vez cerca del Éufrates. Con el paso de los siglos, el cambio en el paisaje y las inundaciones podrían haberla sepultado bajo las aguas del río, aguardando el momento adecuado para ser hallada. Algunos opinan que el hallazgo de esta espada ahora no es una mera casualidad, sino un mensaje divino. El Éufrates está disminuyendo, tal como lo predice el pasaje en Apocalipsis 16:12, y este descubrimiento podría ser parte de un plan celestial que nos lleva hacia el final de los tiempos. En una calurosa noche de Florida, al caer el sol, un grupo de transeúntes se topó con un fenómeno inquietante que pronto capturaría la atención de muchos. En lo alto del cielo, un ser extraño era visible, que nada tenía que ver con aves o aeronaves conocidas. Su vuelo era errático, alternando entre suaves deslizamientos y bruscas caídas. La figura oscura tenía alas mucho más largas que las de cualquier ave rapaz y emitía ruidos aterradores que helaban la sangre. Sorprendidos por lo que veían, varios testigos sacaron rápidamente sus teléfonos para grabar al extraño ente. Fue descrito como una figura vagamente humanoide, con alas largas y esbeltas que parecían brillar tenuemente con la luz crepuscular. En ocasiones, la silueta del ser desaparecía y reaparecía, dando la inquietante sensación de que parpadeaba entre diferentes realidades. Este breve pero inquietante avistamiento dejó a muchos atónitos y llenos de incredulidad. El Éufrates, con una extensión de aproximadamente 2.800 kilómetros, es uno de los ríos más significativos de Asia Occidental. Nace en Turquía, atraviesa Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, este río ha sido vital, no solo como fuente de agua para el consumo y el riego de cultivos, sino también como una importante vía de comunicación y comercio. Descubre el impacto del río Éufrates en la historia y el presente.
Esta corriente ha sido fundamental en el desarrollo de civilizaciones primigenias como los sumerios, babilónicos y asirios, albergando urbes emblemáticas como Ur, Babilonia y Nínive, que fueron centros culturales y administrativos muy activos. Su abundante agua propició el crecimiento agrícola en terrenos áridos, impulsando la producción de alimentos. Además, el Éufrates facilitó el transporte de personas y mercancías, incluyendo madera, metales y tejidos, convirtiéndose en una vital arteria económica. En la actualidad, el río sigue siendo crucial para sistemas de riego, abastecimiento de agua potable y generación de energía hidroeléctrica en Siria, Irak y Turquía. Sin embargo, enfrenta serios peligros como la sequía, la contaminación y la construcción de represas. Todos estos factores amenazan su papel como recurso esencial para la región. ¿Se está secando el río Éufrates? La respuesta es afirmativa, ya que se encuentra en un proceso de disminución progresiva de su caudal debido a diversas causas. Uno de los principales factores es la edificación de represas, como la de Atatürk en Turquía, levantada en las décadas de 1980 y 1990 con fines de irrigación y aprovechamiento hidroeléctrico, lo que ha reducido el flujo aguas abajo. Asimismo, el cambio climático ha intensificado las condiciones de sequía, provocando una disminución en las precipitaciones en su cuenca. El aumento en las temperaturas también ha acelerado la tasa de evaporación, lo que agrava aún más la reducción en los niveles de agua del río. ¿Cuándo el Éufrates podría quedar completamente seco? Se han registrado descensos alarmantes en los niveles de agua y algunas autoridades pronostican que podría llegar a agotarse totalmente hacia 2040. Aunque esto sería un golpe devastador para las sociedades actuales que dependen de él, también podría revelar un rico legado histórico. En las profundidades del lecho del río en Irak, arqueólogos han hallado alrededor de 80 sitios antiguos, incluyendo prisiones y cementerios de la ciudad de Telbos, que remontan a épocas anteriores a Cristo. Descubre lo que acontece con el río Éufrates y su significado profético. Según las Escrituras, este emblemático río se secará en los tiempos finales, facilitando el paso de los reyes del Oriente, ya que ha sido históricamente un obstáculo natural clave que impide el movimiento de ejércitos entre Oriente y Occidente. Con más de 12.800 metros de longitud y una anchura de 300 yardas, el Éufrates ha sido un sostén fundamental para la región a lo largo de los siglos. En el libro de Revelación se menciona que el sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates, provocando que sus aguas se secaran para abrir el camino a estos monarcas orientales. Sin embargo, las Escrituras no especifican quiénes son estos reyes, lo que ha llevado a distintas interpretaciones por parte de los estudiosos, con algunas teorías apuntando a la ascensión de naciones poderosas como China. Recientemente, han surgido informes sobre la coloración roja de ríos y lagos en diversas partes del mundo. Desde el Yangtze en China hasta el río Remik en Perú, los científicos se enfrentan a la dificultad de explicar estos fenómenos que se vuelven cada vez más comunes. Muchos creen que estas manifestaciones no son meras anomalías naturales, sino señales divinas que advierten sobre lo que está por venir. El Éufrates, en particular, posee un significado profético singular, ya que su desecación se menciona justo antes de la batalla final de Armagedón. Esta sequía histórica y el secado de partes del río han llevado a ciertos observadores de profecías a sostener que estos eventos, junto a las aguas de color rojo, son evidencias claras de que las advertencias bíblicas se están materializando ante nuestros ojos. Si los recientes reportes sobre ríos rojizos son efectivamente un cumplimiento del tercer juicio de la copa, ¿qué sucederá a continuación?
Según el libro de Revelación, la ira divina aumentará, trayendo consecuencias catastróficas para la humanidad. Estos sucesos no serán incidentes aislados, sino parte de una reacción en cadena, donde cada juicio será más severo que el anterior. Mantente alerta, porque los tiempos que se avecinan son decisivos. Es momento de reflexionar sobre advertencias que podrían resonar en nuestros tiempos. En el contexto de las visiones proféticas, encontramos un pasaje revelador que anticipa un juicio aterrador, el cuarto cáliz de la ira divina. El apóstol Juan narra que un ángel derrama su contenido sobre el sol, permitiendo que éste abrace a la humanidad con su calor extremo. La consecuencia de esta intensa exposición es que las personas sufrirán ardientemente, a tal punto que maldecirán el nombre de Dios, quien detenta el poder sobre tales plagas. Sin embargo, se negarán a cambiar su conducta y a rendirle adoración. Este mensaje sugiere un alarmante aumento en las temperaturas globales, donde el sol se convierte en un agente de sufrimiento masivo. ¿Estamos quizás observando el inicio de dicha profecía? En años recientes hemos sido testigos de olas de calor récord, incendios devastadores y una preocupante actividad solar en aumento. Los expertos han advertido que el Sol atraviesa una fase de alta actividad que incrementará la frecuencia e intensidad de las tormentas solares. En 2024, varios desastres geomagnéticos impactaron el planeta, afectando las comunicaciones satelitales y causando fallos en las redes eléctricas en diversas regiones. La posibilidad de que el Sol se vuelva tan abrasador que afecte a la humanidad ya no es solo un relato bíblico, es una preocupación científica tangible. Además, los desastres climáticos son cada vez más severos, provocando sequías, escasez de alimentos y desplazamientos masivos de poblaciones. Si esto representa solo un anticipo de lo que está por venir, podría ser que la cuarta copa del juicio no esté tan lejana como suponemos. Para añadir un elemento inquietante, una totalidad lunar, comúnmente denominada luna de sangre, tendrá lugar el 14 de marzo. Este fenómeno celestial no solo es un espectáculo raro y asombroso, sino que históricamente ha sido considerado un precursor de cambios significativos, advertencias y mensajes divinos. Desde antiguas civilizaciones hasta las escrituras sagradas, las lunas de sangre han sido asociadas con señales sobrenaturales y eventos proféticos. En el libro de Joel se menciona: el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Invito a la reflexión sobre la relevancia de estos signos en nuestra realidad actual. Atención. Lo que estás a punto de leer podría cambiar tu perspectiva sobre ciertos acontecimientos. Este pasaje denota que la aparición de una luna de sangre va más allá de un mero fenómeno celeste. Actúa como un mensaje sobre una intervención divina que se aproxima. Temas similares son tratados en el libro de Apocalipsis, donde se relatan sucesos aterradores que preceden a los tiempos finales. Observé cómo se desataba un gran terremoto, el sol se oscurecía como un saco de pelos de cabra y la luna se teñía de un impresionante color rojo. Según la Escritura, la luna de sangre constituye una de las señales advertidoras de Dios antes del juicio definitivo, especialmente cuando se manifiesta junto a temblores, catástrofes, conflictos y otras señales de los últimos tiempos. Muchos consideran que indica la llegada de un periodo de tribulación caracterizado por un notable sufrimiento y desorden antes del regreso del Salvador. Las lunas de sangre del pasado han sido vistas como hitos divinos de eventos importantes en el plan profético de Dios. Si esos instantes de luna teñida han coincidido con guerras y la realización de profecías, ¿qué representa la luna de sangre del 14 de marzo de 2025? Esta próxima luna no vendrá sola, ya que ocurre en el contexto del desecamiento del río Éufrates,
cumpliendo así con la profecía de Apocalipsis 16:12. Ríos en diversas partes del mundo están adquiriendo un tono rojizo, reflejando el tercer juicio de las copas mencionado en Apocalipsis 16:4. Además, la actividad solar está en aumento, con tormentas solares récord y temperaturas extremas, lo que podría estar en sintonía con el cuarto juicio, Apocalipsis 16:8-9. Los conflictos, los anuncios de enfrentamientos y las tensiones geopolíticas se intensifican, tal como se profetiza en Mateo 24:6. El descenso moral, la falta de orden y la desinformación crecen, coincidiendo con 2 Timoteo 3:1-5. Todo esto junta plantea una inquietante interrogante. ¿Estamos alcanzando la última etapa de la profecía bíblica? Sin embargo, parece que la narrativa aún no ha terminado. Tras el extraño fenómeno en el río Éufrates, se han reportado hallazgos extraordinarios. Arqueólogos y habitantes locales han descubierto un enorme esqueleto humano enterrado en el lecho seco del río Éufrates. Prepárate para lo que podría deparar el futuro. Descubre la revelación que ha reavivado las discusiones sobre la enigmática raza de los Nefilim, seres místicos citados en el libro del Génesis y otros textos antiguos. ¿Podría ser que este sea el indicio que tanto se había buscado para demostrar su existencia? Los Nefilim han capturado la imaginación de generaciones, generando preguntas y teorías acerca de su origen y su papel en la historia. La intrigante combinación de relatos antiguos y hallazgos recientes ofrece una mirada fascinante a una época y cultura que han quedado marcadas por el misterio, desafiando nuestra comprensión de la antigüedad. No te quedes al margen de este debate apasionante y sumérgete en la exploración de lo que podría ser una de las verdades más asombrosas de la historia humana. Comparte tus pensamientos y únete a la conversación.